El intestino no es solo un órgano digestivo. Alrededor del 70% de las células del sistema inmunitario se concentran allí, lo que significa que su estado afecta directamente la protección de todo el organismo. La barrera intestinal funciona como un filtro, permite el paso de sustancias útiles, vitaminas, nutrientes, y bloquea las nocivas, toxinas, microbios y partículas extrañas. Pero todo este sistema bien coordinado es destruido por los micro y nanoplásticos con carga electrostática. Dañan las células que recubren las paredes intestinales y debilitan las uniones estrechas entre ellas, lo que hace que la barrera intestinal sea más permeable. Microbios, toxinas y partículas de plástico comienzan a penetrar en el torrente sanguíneo desde el intestino. En respuesta, el sistema inmunitario desencadena inflamación. El intestino también es el segundo cerebro del cuerpo. Sus paredes contienen unos 500 millones de neuronas directamente conectadas al sistema nervioso central. Esta conexión se llama el eje intestino-cerebro. El intestino y el cerebro están conectados a través del nervio vago. Es como una línea telefónica directa mediante la cual intercambian constantemente mensajes. El cerebro da órdenes al intestino sobre qué hacer y el intestino informa al cerebro sobre su estado. Un papel clave en esta comunicación lo desempeña la microbiota, 100 billones de bacterias beneficiosas. Producen sustancias capaces de calmar o irritar las terminaciones nerviosas de la pared intestinal, incluidas las del nervio vago. Los micro y nanoplásticos cargados alteran el equilibrio de la microbiota intestinal. Los microorganismos beneficiosos mueren, mientras que los patógenos comienzan a multiplicarse activamente. Cuando esto ocurre, la comunicación entre el intestino y el cerebro se distorsiona. Cuando los nanoplásticos ingresan al intestino, se desencadena un círculo vicioso de destrucción. El daño que comienza en el intestino conduce a disfunciones sistémicas en todo el organismo. Los sistemas digestivo, inmunológico, nervioso y endocrino se ven afectados. Esto acelera el proceso de envejecimiento del cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades graves, tales como síndrome del intestino irritable y enfermedades inflamatorias intestinales, alergias y enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad y trastornos cognitivos, obesidad y diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson. Investigadores del Centro Médico Universitario de Utrecht descubrieron que las células inmunitarias expuestas a nanoplásticos mueren 3 veces más rápido que aquellas que no lo están. Esta muerte acelerada de las células inmunitarias debilita gravemente la inmunidad y reduce la capacidad del organismo para combatir infecciones. Esto contribuye a la propagación de reacciones inflamatorias en todo el cuerpo. Científicos de la Universidad de Chengzhou y del Hospital de Cáncer de Henan, en China, han descubierto que los nanoplásticos penetran incluso en la médula ósea y el timo, los órganos donde se originan y maduran las células sanguíneas e inmunitarias. La médula ósea cumple 2 funciones clave. Por un lado, es una fábrica de células sanguíneas, donde se forman los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por otro lado, las células madre de la médula ósea participan en la regeneración de huesos, cartílagos, músculos y tejido adiposo. El impacto de los nanoplásticos sobre las células madre significa daño a los cimientos mismos de la regeneración. Primero, la formación de sangre se ve afectada. Puede desarrollarse anemia por falta de glóbulos rojos. Disminuye la inmunidad por la reducción de glóbulos blancos. Y aumenta el riesgo de hemorragias por déficit de plaquetas. Segundo, el daño a las células óseas hace que los huesos sean más frágiles, aumentando el riesgo de fracturas y ralentizando su recuperación. Los nanoplásticos no solo destruyen el sistema inmunitario, sino que, a través de su carga electrostática, también crean condiciones que favorecen la reproducción y la resistencia de los patógenos. Un estudio de la Universidad de Illinois demostró que las partículas de nanoplástico con carga positiva aumentan el estrés fisiológico en bacterias intestinales, como E. coli, haciéndolas más agresivas. La carga electrostática desempeña aquí un papel decisivo. Es lo que incrementa la patogenicidad de los microorganismos. Al mismo tiempo, las partículas de nanoplástico sin carga electrostática no provocaron estrés fisiológico en las bacterias, y su peligrosidad para los seres humanos no aumentó. El experimento demostró que los microplásticos, especialmente el poliestireno, pueden absorber hasta el 98,6% de los virus, prolongando su supervivencia fuera del organismo hasta 7 días.
Los virus que normalmente mueren bajo la luz solar o el oxígeno, en cuestión de horas, pueden sobrevivir en el plástico entre 2 y 7 días, depositándose en superficies como barandillas, botellas y manillas de puertas. Un solo estornudo de una persona infectada puede liberar hasta 200 millones de partículas virales al aire, que pueden aterrizar en cualquier superficie de plástico en interiores o unirse a partículas de nanoplástico presentes en el aire y el agua. Los microplásticos se convierten en un taxi aéreo y acuático que propaga la infección. Una vez en el torrente sanguíneo, las partículas de micro y nanoplástico cargadas se recubren rápidamente con proteínas plasmáticas, formando una biocorona que las enmascara como si fueran células propias del cuerpo y las hace invisibles para el sistema inmunitario. Resistencia a los antibióticos. En 2019, la resistencia antimicrobiana fue directamente responsable de más de 1 millón de muertes, y casi 5 millones de muertes adicionales estuvieron vinculadas a complicaciones relacionadas. Los estudios de 2025 muestran que el plástico ayuda a las bacterias a desarrollar resistencia a los antibióticos, provocando una crisis que la medicina cada vez controla con más dificultad. ¿Por qué? Porque el plástico es la plataforma perfecta para el crecimiento bacteriano. En su superficie, forman fácilmente biofilms, una capa protectora densa que resguarda a las bacterias de la desecación, la luz solar, los ataques del sistema inmunológico y, lo más importante, de los antibióticos. Al igual que los virus, las bacterias pueden sobrevivir en el plástico más tiempo que en otros materiales, a veces durante 3 días o más. Esto convierte al microplástico en un factor que difunde microbios peligrosos a través del agua, el suelo y los alimentos. Paul Daszak, doctor en química del agua y microbiología, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, señala que la presencia de biofilms en los microplásticos los hace aún más peligrosos. En el laboratorio estudiamos cómo los microplásticos interactúan con metales y microorganismos. Observamos que los microplásticos pueden absorber metales mediante procesos de fisisorción y quimisorción, y que esta capacidad aumenta en presencia de biofilm bacterianos que se desarrollan a la superficie de las partículas. Estas interacciones dependen del tipo de plástico, del tamaño de las partículas, lo que va cambiando las cargas electroestáticas de las partículas. Esto favorece a que los microplásticos actúen como un imán, atrayendo aún más contaminantes en sus superficies. En condiciones de laboratorio, los investigadores de la Universidad de Boston encontraron que cuando las bacterias entran en contacto con los microplásticos, activan un metabolismo especial vinculado a la transferencia de electrones. En pocas palabras, las partículas de plástico pueden compartir electrones con las bacterias, funcionando como una especie de banco de energía para ellas. Este proceso se llama transferencia extracelular de electrones. Les proporciona energía adicional. Primero, las fortalece, ayudándolas a dividirse más rápido, mutar y formar biofilms multicapa, especialmente resistentes, que impiden que los antibióticos penetren. En segundo lugar, esta energía adicional acelera directamente la resistencia a los antibióticos. Lo que es peor, incluso después de que el plástico se eliminó del entorno experimental, las bacterias conservaron sus nuevas propiedades, mutaron, se volvieron más resistentes y continuaron formando biofilms fuertes sobre otras superficies, incluso sin el apoyo del plástico. Esto significa que el plástico puede acelerar el surgimiento y la propagación de las llamadas superbacterias, resistentes a los tratamientos farmacológicos. Según estimaciones de la OMS, para 2050, 10 millones de personas morirán cada año debido a la resistencia antimicrobiana. Además, los nuevos medicamentos se desarrollan más lentamente de lo que las bacterias evolucionan. Así que pensemos en esto. Los microplásticos cargados no solo ayudan a las bacterias a sobrevivir, sino que también les permiten mutar en superbacterias resistentes a los antibióticos. Este descubrimiento cambia por completo nuestra perspectiva sobre la contaminación por plásticos, porque ahora entendemos que el problema es mucho más alarmante de lo que creíamos. Y cada año, la amenaza de la resistencia a los antibióticos crece. En muchos países, los medicamentos estándar ya están perdiendo eficacia, y hasta las infecciones comunes se vuelven cada vez más difíciles de tratar.
Si esta tendencia continúa, los antibióticos podrían volverse completamente inútiles en un futuro cercano.